En este momento me es un privilegio presentar al pastor que va a tener el tema de esta mañana, Pastor López. Quisiera que él se presentara, que él hablase de él, porque él se conoce mejor que yo. Y gracias a mi hermano, al pastor Jimmy Cifuentes, él tuvo a bien invitarlo. Y así es que para nuestra iglesia, bienvenido, que no sea la primera y última. Gracias. Muy buenos días, hermanos. Buenos días. No me digan que la lluvia los tiene adormecidos. El hermano dice que me presente yo mismo porque yo me conozco más que él a mí. Así que me voy a presentar. ¿Alguno de ustedes me conoce? ¿Nos hemos saludado antes? ¿Ninguno? Me lo imaginaba. La mayoría de los rostros o sus rostros no son familiares para mí tampoco, como quizá yo para ustedes, porque en mucho tiempo ustedes no me han visto acá. Y tal vez si alguno me vio una vez aquí, no se recuerde, si ese es el caso. En 10 años muchas cosas pasan, gente va y viene de las iglesias, cosas ocurren y bueno, son 10 años, ¿no? Hace un poquito más de 10 años fue la última vez que yo estuve acá y veo un gran cambio en el edificio, la plataforma era totalmente distinta. ¿Cuántos estaban aquí hace 10 años? ¿Algunos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, la única vez que yo he predicado aquí en esta iglesia fue hace 10, 11 años, en una vigilia me invitaron y fue cuando estuve. Y hasta hoy, por una casualidad de la vida, después les cuento por qué estoy aquí hoy, pero por esa razón vine y me invitaron para poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Gustavo López es mi nombre, soy pastor y mi iglesia es la iglesia de McKinney. ¿Cuántos han estado alguna vez en la iglesia de McKinney? Está bastante distante de aquí, como para ir para allá, la hermana ahí. Entonces, McKinney es oficialmente la última iglesia hispana en el norte de Texas. Después hay unos grupos más por allá, pero oficialmente es la última iglesia hispana de la conferencia de Texas. Muy bien, entonces es un privilegio para mí estar aquí. He estado en diferentes iglesias y bueno, hoy volvemos después de un buen tiempo y ojalá que el hermano dice que no sea la primera ni la última. Eso no depende de mí, depende de ustedes. Bueno, sí, ¿verdad? Depende de que yo les caiga bien a ustedes y que ustedes me quieran volver a invitar. De eso depende, ¿no? Muy bien. Así que espero caerles bien. Más que eso, ser de bendición para ustedes con lo que voy a compartir en esta mañana. ¿Qué les parece? Y espero que ustedes sean bendecidos en la palabra de Dios. Vamos a inclinar el rostro, vamos a hacer una oración. Buen Dios, en esta hora te damos gracias por estar aquí. Vamos a abrir tu santa palabra, vamos a meditar en ella. Queremos ser refrigerados, Señor, en el agua viva que es Cristo Jesús. Queremos ser bendecidos y queremos que este día sea de dicha, de paz, de felicidad para nosotros. Que sea así para todas las familias presentes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Tengo una pregunta para ustedes. Número 1 es que en todas las iglesias ocurre. Gente va y viene, hay sábados que está lleno, sábados que no, hay veces que parece que no hay espacio para sentarse y otras veces como hoy hay suficiente espacio para sentarse. ¿Es normalmente así la asistencia en esta iglesia o es que ahora algunos el agua impidió que vinieran? ¿Es normal? ¿No? ¿Cómo? Así más o menos, ok, excelente. Entonces hay espacio aquí para poder llenar, ¿verdad? E invitar a más personas de la comunidad a venir acá a adorar. Excelente. En nuestra iglesia pasa que a veces está lleno, a veces está vacío, hermanos van a visitar a otros lugares y otros pues se quedan debajo de las cobijas. Pero así es, ¿no? Muy bien, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre dos personas que están en el mismo trabajo? Piense esto que voy a decirle, tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Dos personas que están en el mismo lugar de trabajo, en las mismas condiciones, el mismo jefe, desarrollando esa misma actividad por 8 horas cada día, 40 horas a la semana.
Una persona siempre está entusiasmada, alegre, hasta silbando, haciendo su trabajo, produciendo, disfrutando aquello. Pero la otra persona está como incómoda, a regañadientes ahí, checando como algunos cuando ya se tarda el predicador, checando el reloj para ver a qué hora se acaban las 8 horas. Y entonces, pero están en las mismas condiciones, la misma situación. Estas dos personas, ¿qué es lo que hace la diferencia entre que una está entusiasmada, haciendo lo que tiene que hacer y la otra no? ¿Cuál es la diferencia? Piense un poco, entre dos chicos que van a la escuela, la misma maestra, las mismas condiciones en el salón, las mismas actividades. Uno está entusiasmado, alegre, positivo, aprovechando la clase, saca buenos grados, pero el otro no está tan entusiasmado, está distraído, inquieto, se desespera y quiere ya regresar a casa. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Es la misma maestra, es el mismo ambiente, las mismas circunstancias. Y le digo que eso suele pasar porque mi esposa es maestra y constantemente al final del día yo tengo que escucharla y que me cuente las historias de lo que pasó en el salón. Y entonces ella me habla de que unos alumnos son así, otros son diferentes, unos son más entusiasmados, más dispuestos a aprender, otros no. Yo sé que mi esposa es excelente maestra y de verdad que lo es. Y le pone muchas ganas hasta el punto que le digo, mira, tú haces demasiado. Hace demasiadas cosas para enseñarle a los chicos. Le gusta mucho la enseñanza, pero me dice, al final del día a veces me dice, tuve problemas con un niño porque pues no está aprendiendo, no está colaborando, luego hasta le tiene miedo a la maestra. Y hasta ha tenido niños que los trata lo mejor que puede, pero son tan introvertidos o temerosos o inseguros que van a casa a decirles que ya no quieren ir porque le temen a la maestra y parece que la maestra les está haciendo algo. Cuando no es así, es la timidez, el ser introvertido, etc. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia entre dos niños que están en esa circunstancia? Y uno, como le digo, está entusiasmado, el otro no, uno aprende, el otro no aprende. A veces ella le ha tocado tener gemelos o gemelas en sus clases. No siempre pasa, pero a veces le ha tocado y los resultados no son iguales. Pero recibieron la misma lección y los padres dicen, ¿por qué la otra niña sí aprendió y esta no? ¿Por qué el otro niño sí sacó buenos grados y este no? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre dos personas que vinieron hoy a la iglesia? Están aquí hoy y están compartiendo la banca y uno está entusiasmado, está motivado, está cantando, amén, gloria a Dios. Está siguiendo la lectura de la predicación, pero el otro no está aquí porque ya es una inercia venir a la iglesia los sábados. ¿Sí conocen a gente que viene por inercia los sábados? ¿Verdad que sí? Honestamente sí, hay gente que, y posiblemente tú seas uno de esos, que vino a la iglesia hoy por inercia. Pero hay otros que la inercia no es suficiente, llovió y pues no, hoy no voy a ir. Encontraron el pretexto perfecto para no venir, ¿verdad? Entonces, están aquí, pero uno está motivado, entusiasmado. Ese hermano que siempre pase lo que pase y aunque 2 o 3 congregados en mi nombre estén, siempre salen contentos. Siempre salen entusiasmados, como que estuvo lleno aquello, porque no depende de la cantidad, del número, sino que esas personas siempre aprovechan lo mejor de la reunión y salen entusiasmados, se sienten bendecidos. Pero hay otro que le digo vino por inercia, o porque el mamá lo trajo, o papá lo trajo, o porque el marido la empujó, o al revés. Vamos hombre, no te quedes. Y no está tan entusiasmado. Está esperando a ver a qué hora se termine y apenas son las 10 para las 12 y el predicador está comenzando, imagínense. Y este predicador predica largo, les advierto. Así es que, y ese hermano no está muy entusiasmado. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué creen ustedes que hace la diferencia? Y le podría dar otros escenarios. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre esos 3 casos? ¿Alguna idea? Rapidito. ¿Cuál? La vida espiritual, como está la vida espiritual. ¿Alguien más? La actitud. Muy bueno. ¿Alguien más?
La actitud es el que hace la diferencia. ¿Cómo está su situación espiritual? ¿Alguien más? ¿Otra idea? Que uno está positivo y el otro no. Motivado. Si tuviera un premio se lo diera, hermano. La motivación, ¿verdad? La motivación que las personas tengan. Eso es lo que hace la diferencia. Sí, la actitud tiene que ver cómo está su vida espiritual, pero la motivación. Y la pregunta inicial en esta mañana es, ¿qué te motivó a estar aquí en esta mañana? Porque sinceramente no fue el predicador que iba a venir porque ni lo conocían, ¿verdad? ¿Qué fue lo que te motivó a estar aquí en esta mañana? El agradecimiento, dice la hermana. ¿Qué es lo que te entusiasma a venir aun cuando no vienen muchos? ¿Qué es lo que motiva al pueblo de Dios a servirle, a congregarse, a hacer el trabajo misionero, a colaborar en todo lo que se necesite en la iglesia? ¿Qué es lo que los motiva? ¿Qué es la motivación, hermanos? La motivación es fuerza, la motivación es energía interna. Si usted va al diccionario, uno de los diccionarios populares dice que la motivación es una energía, es una fuerza interior que te empuja y te impulsa a hacer algo, a llevar a cabo algo y lograrlo. Motivación. Hay diferentes tipos de motivaciones, lógicamente. Cuando el papá o la mamá el lunes por la mañana, mire, la mayoría de gente tiene dificultades el lunes por la mañana. Yo no, pero hay gente que tiene problemas el lunes por la mañana. ¿Para ir a dónde? 8 horas, ¿no? Y tan bueno que estuvo el domingo y el sábado. Pero cuando llega el lunes, la mayoría tiene dificultad. No tienen motivación para ir a trabajar y se acuerdan del jefe que tienen y del ambiente en el que trabajan. Y qué sé yo, si se acuerdan también de que el salario no es suficiente, pero hay que hacerlo. Pero ¿cuál es la motivación que tiene ese papá y esa mamá el lunes por la mañana? Posiblemente tiene 2 chamacos, tiene 2 niños, y al final del día, de la semana y del mes tiene que comer. ¿Verdad que sí? Tal vez no es la mejor motivación, pero eso es suficiente motivación para ir a trabajar, ¿no? Y si hay 3, 4 biles en la mesa, hay motivación para ir a trabajar. No es la más correcta, pero hay. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros a servir a Dios? ¿Qué es lo que nos motiva a hacer las cosas? Deberían de ser otras razones. Oh, pastor, me puede decir usted, y como algunos son muy bíblicos, ¿verdad? Estamos en la iglesia, sí, y algunos son muy bíblicos y son muy buenos para aprenderse textos de memoria. Pastor, es que es el amor de Cristo el que nos constriñe. Eso es lo que nos motiva. Somos muy buenos para aprender textos de memoria, pero para aplicarlos en un momento dado nos cuesta, no pasamos el examen. Cuando hablamos de la fe, por ejemplo, y preguntamos, ¿qué es la fe? Rápido la mente nos gana y no nos permite desarrollar nuestro propio concepto de lo que es la fe. Hermano, ¿qué es la fe? ¿Y qué dice el hermano? ¿Qué es lo que va a responder el hermano? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos se saben esas líneas? ¿Ah? Pero no son suyas. ¿Quién las dijo? ¿Quién las dijo? Pablo. Y Pablo tenía razón de decirlas porque ese concepto de fe sale de la experiencia espiritual de él. Y cuando nosotros lo decimos sin sentirlo, sin pensarlo, sin razonarlo, no es nuestro. Eso es de la experiencia de él. Y eso no quiere decir que sea el único concepto de fe. ¿Escuchó lo que dije? No es el único concepto de fe. Se registró inspiración, sí, pero es el concepto de Pablo. Y la pregunta cuando hay problemas y dificultades y le decimos al hermano que tenga fe, nosotros necesitamos escuchar eso. ¿Ok? Una cosa es decir, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero cuando vienen los problemas, si es el hermano el que está pasando el problema, para ti es bien fácil decirle, hermano, adelante, ánimo. Mire lo que la Biblia dice, Pablo dice, la fe. Tenga fe, hermano. La convicción de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Pero cuando el problemón es tuyo y el hermano te la regresa, hermano, ánimo. La fe.
¿verdad? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no... No me diga eso, hermano, por favor, porque yo ahorita así como me siento, ni eso me ayuda. ¿A cuántos les ha pasado? No levanten la mano. ¿Ah? Aplicarnos la medicina a nosotros, ese es el problema. ¿Verdad que sí? La oración. ¿Qué es la oración? Y salen los que han leído los libros rojos, ¿no? ¿Y qué es lo que dicen? Hablar a Dios es como hablarle a un amigo. ¿Cuántos se conocen esas líneas? ¿Ah? La oración no baja a Dios del cielo, antes nos eleva a Él. Muy poemático, ¿no? La poesía suena bien, ¿sí o no? Es cierto lo que dijo Elena White, pero es un poema. La oración no baja a Dios, antes nos eleva hacia Él. Y es bonito decirlo. Pero en la mañana, ¿te dan ganas de orar? ¿Ah? Después de haber introducido aquí el programa con un pensamiento así, ¿te pones a orar? ¿Te das cuenta? Aplicarse la medicina y muchas otras cosas más que suelen suceder. Entonces, cuando hablamos de qué es lo que nos motiva, pastores, ¿qué es el amor de Cristo el que nos constriñe? Para empezar, la pregunta sería, ¿qué es constreñir? Pero es que es bonito repetirlo, suena bien, pastor. Pero ¿qué es constreñir? ¿Cuántos saben qué es constreñir? Solo piensen ahí. Es que esa frase la dijo Pablo también, y él sabía lo que era constreñir, por eso lo dijo. Entonces igual, cuando se trata de fe, desarrolla tu propio concepto. Para ti que no sea la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que sea otra cosa, pero que ese concepto de fe trabaje, funcione en tu vida, tenga efecto, produzca algo. ¿Me está entendiendo? Porque el versículo no está funcionando. ¿Está bien? El versículo está bien para el estudio bíblico, para enseñarle a la gente un concepto. Pero usted que ya tiene años en la iglesia, que ya ha caminado un poquito, usted necesita un concepto real, un concepto suyo que salga de su experiencia. ¿Qué lo motiva a servir a Dios? Tiene que salir de su interior. Nada de que el amor de Cristo nos constriñe. ¿Por qué? Porque cuando vienen los líos y los problemas, deja de constreñirte. Ni sabías qué era y ahora menos. No te constriñe, no te motiva, no te impulsa. ¿Qué es lo que nos motiva? Vamos a abrir la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Y vamos a leer ahí un par de pasajes que ustedes los conocen, pero vamos a verlo desde un enfoque particular en relación a lo que nos motiva, no solo servir a Dios, hacer las cosas, desarrollar nuestra vida cristiana, mantenernos fieles, perseverar en nuestras creencias, lo que nos motiva a tener convicción, lo que nos motiva a creer en los milagros de Dios, aun cuando otros no creen, lo que nos motiva a nosotros a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Capítulo 1 del libro de Daniel, ¿lo tienen ya? En mi Biblia dice que en el primer año, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Eso es una referencia histórica, ¿verdad? Y dice la Biblia que el Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Y junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además dice en el versículo 3 que el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los eunucos o oficiales de la corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Y ahora que el rey sitió a Israel, y ustedes saben que yo he leído, ustedes leen libro de los jueces, leen Jeremías, Nehemías, otros libros más, donde habla de las deportaciones y los cautiverios. Y vez tras vez, Dios tenía que recurrir a la estrategia de mandarlos en cautiverio y en exilio para que pudieran entender, porque eran muy cabeza dura. De otra manera no entendían. ¿Cómo le gustaría a usted que cada vez que la iglesia no entienda la mandaran en cautiverio? Ya lo necesita, dice el hermano. Vamos a hacer arreglos. Y dice que
los mandaba en cautiverio para que así pudieran entender, y esos cautiverios duraban años. Y esta experiencia y el libro de Daniel se desarrolla entre esos cautiverios y los dominios de diferentes reinos. En este caso, Babilonia, el rey Nabucodonosor viene, sitia Israel y bueno, se lo lleva. Pero el rey después de todo, aunque era malísimo, no era tan tonto. Era despiadado, pero no era tonto. ¿Por qué? Dice en el versículo 4 que, bueno, en el versículo 3, al final del versículo 3 dice que él le dijo al jefe de los eunucos y de su guardia que le trajera, de los que habían traído el cautiverio, que le trajera a jóvenes que pudieran ser preparados para servir en el palacio del rey. Y le indica las características que debían de tener estos muchachos. Y le da ciertas características. Versículo 4. ¿Cuántos tienen el versículo ahí? Voy a pedir al hermano que nos lea el versículo 4. Escuche bien, con fuerza, ponga atención o siga la lectura. Y la tarea aquí es identificar cuántas características el rey demandó que tuvieran estos jóvenes que vinieran a su presencia. Adelante. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabios en ciencia y buen entender, teniendo idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Gracias, hermano. Muy bien. Ahí están las características que el rey pidió. Le dijo, mira, ve y busca muchachos con estas características y los traes para ser preparados para servir en la corte real, que eventualmente iban a llegar a ser consejeros del rey. La pregunta es, ¿cuántas características el rey demandó de esos muchachos? 6. 7. 8. ¿Ok? ¿Alguien da más? 7. ¿Ok? 5, dice el hermano. Pónganse de acuerdo, hermano. Porque a veces pasa en la fe. Cuesta ponerse de acuerdo. 5 características, 6, 7, 8. En una ocasión, yo hice la misma pregunta en una iglesia y una señora me dijo 11 y otra dijo 13. Yo no sé dónde sacaron tantas. ¿Cuántas características son? 6, 7. ¿Ok? Se la voy a facilitar. Son 6 características. El hermano dijo bien. 6 características. Debían ser jóvenes, ¿de qué cosa primero? De buen parecer. O sea que si nosotros hubiéramos estado ahí, no hubiéramos calificado. ¿Verdad? Para allá con eso, no hubiéramos calificado. Algunos tenemos las orejas muy chicas, otros las tienen muy grandes. Y bueno, de buen parecer. ¿Qué otra cosa? Aquí en mi Biblia dice, debían ser jóvenes apuestos, sin tacha alguna, sin defecto físico. Otra vez, algunos ya no hubiéramos calificado ahí, ¿verdad? Que tuvieran aptitudes para aprender de todo. ¿Cuántas características van? 3. Que actuaran con sensatez, sabios, ¿verdad? 4. Jóvenes que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios. 5, ¿verdad? Y aptos para el servicio en el palacio real. Aptos para servir delante del rey. 6 características. Esto es interesante, porque la Biblia dice que el 6 es número de ¿qué cosa? ¿Número de qué? De hombre. ¿Cómo se identifica la raza humana? Por el número 6, y eso lo dice Apocalipsis. Y este rey, que era un rey pagano, era un rey sanguinario, pero le digo, no era tonto. Pidió lo mejor que podía pedir. Dijo, no me traigan a cualquiera, tráigame a unos que tengan estas 6 características. Para que sean preparados. Va a ser más fácil que ellos se preparen y eventualmente lleguen a formar parte del grupo de consejeros y sabios en la corte real. 6 características. Y la pregunta que yo me hice alguna vez cuando leí este texto es, ¿por qué no pidió otra más?
¿Por qué no pidió la séptima característica? Pero humanamente hablando, pidió lo mejor de lo mejor, lo que humanamente es posible, esas 6 características. Queridos hermanos, ¿cuántos están planeando ir al cielo aquí? El Rey de Reyes está por venir. Esperamos la gloriosa, ¿verdad?, aparición de nuestro Señor. Y vamos a ir al palacio del Rey. Y cuando llegue el momento, se va a declarar en el cielo y va a decir: el que es limpio, siga limpiándose. Y el que es inmundo, siga siendo inmundo todavía. Y ya no va a haber forma de que las cosas cambien, ¿cierto? Ya los caracteres, la vida espiritual, la personalidad, todo habrá quedado definido. Y entonces se va a pasar revista para ver quiénes son idóneos para estar en el palacio del Rey. Y este hombre pidió lo mejor que podía pedir, 6 características. No pidió la séptima porque no podía pedirla. Porque la séptima se llama glorificación y solamente la da Dios. Amén. Perfección a plenitud. Y eso solamente lo da Dios. Se llama glorificación. Y va a ser en su segunda venida. Cuando el apóstol dice que esto corruptible se vestirá ¿de qué cosa? De incorrupción. Este cuerpo mortal se va a vestir ¿de qué cosa? De inmortalidad. Este cuerpo imperfecto se hará perfecto. Amén. ¿No les entusiasma eso a ustedes? Y aquellos que están medio inconformes por cómo se ven cuando se miran al espejo, tienen esperanza. Porque esto corruptible se vestirá de incorrupción. Amén, de verdad. Te ves ahí, te ves una ceja más arriba que la otra, hay esperanza. Todo va a volver a la simetría y la perfección en la presencia de Dios. Sí, claro que sí. Ya queremos que llegue ese día. Porque hemos batallado tanto con la imagen, ¿no? Pero gloria a Dios por eso. Pero por eso Nabucodonosor no pudo pedir perfección plena, porque solamente Dios la puede dar, y usted y yo nos estamos preparando para ir al palacio del Rey. Y eso debería de motivarnos. ¿Qué les parece? Eso debería de entusiasmarnos. Y saber que aunque ahora no somos lo que deberíamos de ser, dice la palabra de Dios, sabemos que cuando le veamos a Él, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Gloria a Dios por eso. Y yo espero que llegue ese día, porque todas las imperfecciones se van a acabar. Toda la timidez se va a acabar. Toda la tartamudez se va a acabar. El miedo se va a acabar. Lo negativo se va a acabar. No hay cosa más tremenda de paso que relacionarse con un hermano en la iglesia que sea negativo. ¿Cuántos conocen uno así? Está en la iglesia, aquí hablamos de fe, aquí hablamos de victoria, aquí hablamos de esperanza, aquí hablamos de muchas cosas buenas y de un Dios todopoderoso, y si Él está con nosotros, nada puede estar contra nosotros, y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero el hermano es negativo. No entiendo eso yo. ¿Y hermano cómo está? Ay, pastor, mejor ni le cuento, porque si viera. No, yo ya no quiero que me cuente. Yo ya no quiero que me cuente. Porque aquí se viene a hablar en fe y a declarar fe. Y se sale de la misma manera, ¿verdad? Pero no, se escuchó el sermón del pastor López y ya más tarde pregunten en la sociedad de jóvenes: ¿cómo está, hermano? Ay, vieras, todavía sigo el mismo lío. No, pues así no se puede. No se puede. Este rey pidió 6 características y dice la Biblia en el versículo 5, el rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Y la preparación habría de durar 3 años, después de los cuales estarían al servicio del rey. Ellos vinieron delante de un rey al cual no se le podían desobedecer sus órdenes en lo absoluto, en lo mínimo. Y él no solamente los mandó a escogerlos, sino que determinó también el menú que se le iba a servir. Y el versículo 6 dice que entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los que habían venido de Judá. Ahí estaba Daniel y sus amigos, y ustedes conocen esa historia y el gran testimonio de estos muchachos. No vamos a entrar en ese detalle porque ustedes lo conocen, y asumiendo eso, yo voy a decirles algo distinto.
Ellos estaban ahí, el rey había determinado lo que ellos iban a comer y lo que ellos iban a beber. Y yo no sé qué usted se imagina cuando pensamos que el rey había determinado qué es lo que iban a comer y el vino que él bebía. Los babilonios o caldeos, tal vez eso ya ha cambiado, pero en aquel tiempo el menú de ellos era terrible. El menú de ellos era terrible. Hollywood no es muy bueno para muchas cosas, excepto en algunas ocasiones. Investigan algunas situaciones para presentar en la película. Y hace mucho tiempo atrás hubo una famosa película donde aparecía un cazarrecompensas y iba a diferentes naciones, a diferentes lugares en busca del arca perdida, para los que vieron eso. Y llegó a los caldeos. El punto es que donde él llegaba para buscar claves, para encontrar lo que estaba, lo que estaba buscando, lo que hacía es que se familiarizaba con la gente en ese lugar y usaba aquel refrán que dice: a donde fueres, ¿qué cosa? Haz lo que vieres. Los adventistas no pueden aplicarse mucho ese refrán, ¿verdad? A donde fueres, haz lo que vieres. ¿Verdad que no? Nosotros no aplica. Porque apenas llegas a un lugar y ya ves que el platito que están sirviendo no es muy bueno y hay cerdo ahí, ya no puedes. Pero él sí, se adaptaba y comía lo que le ofrecían y cosas así. Y fue con los caldeos y ahí tenía que encontrar una pista más, tenía que conversar con ellos y sacar ahí la información. Bueno, tenía que ganarles la voluntad. Resulta que le sirvieron. Y la escena describe algunos de los platillos que los caldeos o babilonios de aquella época comían. Cosas terribles. Y uno de ellos, para no darle la lista hoy, sesos de mono con jugo de limón. Y cosas terribles que usted no se atrevería a comerlas. Para nada. Y este rey dice que determinó que le sirvieran a estos muchachos el menú de Babilonia porque aparentemente era el mejor. Y aquí viene lo que a nosotros nos interesa. Versículo 8. ¿Qué es lo que dice el versículo 8? Y este versículo yo me lo aprendí hace mucho tiempo atrás. A los 10, 12 años. Aprendiéndome los versículos de la matutina en el Club de Conquistadores. ¿Hay Club de Conquistadores aquí, de paso? ¿Sí? Excelente. Aprendiéndome esos versículos y me aprendí ese versículo hasta ahora. Y Daniel, ¿qué cosa? Propuso en su corazón, ¿qué cosa? No contaminarse. ¿Con qué cosa? Con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Por tanto, ¿qué cosa? Abrió la boca, no tuvo miedo. No importa lo que pasara, no importa lo que dijeran. Algunos hacen o dejan de hacer cosas por el qué dirán. Porque ¿sabe qué van a decir los hermanos de la iglesia? Lo voy a hacer, para que no digan. O para que no digan, lo voy a dejar, no, me voy a reprimir, no lo voy a hacer. Gracias, hermano, muy amable. Y este hombre dice que tomó una determinación, no contaminarse con la porción de la comida del rey, con el menú del rey, mejor dicho, ni con lo que había dicho que había que beber. Él determinó no contaminarse. Y la situación aquí y la pregunta para nosotros es: ¿dónde están los hombres y mujeres de los cuales el anciano o el diácono de la iglesia puede decir: pastor, mira, aquí está este hombre, aquí está esta mujer que ha tomado la determinación de no contaminarse? Aquí está este joven que podamos dar testimonio y decir que ha tomado la determinación de no contaminarse. Siglo XXI, año 2018, las cosas han avanzado, la tecnología ha evolucionado, muchas cosas, redes sociales y un bombardeo de muchas cosas de maldad y de pecado en lo que hay que tener control. Hay muchas influencias por todos lados. Y ser en este tiempo un hombre y una mujer que ha determinado no contaminarse no es fácil. No es asunto de una predicación y un asunto de repetir lo mismo cada vez. Se trata de tener las agallas espirituales para poder tomar esa determinación. Se trata de tener las agallas espirituales para decir no al pecado cuando hay que decirle no. Se trata de tener el carácter para poder determinar estar puros y limpios espiritualmente hablando en medio de esta generación. Por eso dice la palabra de Dios: para que seáis reprensibles
y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación, ¿qué cosa? Maligna y perversa, en medio de la cual ustedes tienen que resplandecer como luces en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el llamado de la palabra de Dios. Y hoy no es fácil. No que no vas a tener redes sociales, porque es difícil no tener. El que no tiene redes sociales está desconectado del mundo. ¿Tienes qué? Pero manejar las redes sociales, ese es el desafío. Ese es el desafío. Que los jóvenes lo puedan manejar, ese es el desafío. Y manejar muchas otras cosas más. Y Daniel tomó la determinación, y Dios todavía está buscando hombres y mujeres que tomen la determinación, especialmente aquellos que no la han tomado. ¿La determinación de qué? De no contaminarse. Y eso fue lo que hizo Daniel. Y no era fácil desobedecer a ese rey y tomar la determinación, porque era un rey sanguinario que simplemente se sentaba en su palacio real, y cuando traía cautivos de las naciones, el imperio estaba en crecimiento y no había ninguna nación que se resistiera a Babilonia, y a sus enemigos o a los cautivos, a los desobedientes, los hacía pasar por en medio del salón, y por simple placer en medio de los demás mandaba que les sacasen los ojos. Simple placer. Y a ese rey tenían que desobedecer. Y ante lo que había determinado este rey, Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse. ¿Y qué es lo que hace Dios con un hombre y una mujer que determina no contaminarse? ¿Qué es lo que hace Dios? El versículo 9 dice que Daniel halló gracia delante del jefe de los eunucos. ¿Quién hace eso, hermanos? Eso lo hace Dios. ¿Con quién lo hace Dios? Con aquellos que han tomado una firme determinación, con aquellos que no tienen miedo al que dirán, con aquellos que no tienen temor a las críticas, con aquellos que se deciden por Jesús a pesar de que los familiares no estén de acuerdo. Con esa gente lo hace Dios. Yo me recuerdo cuando yo vine a la iglesia, jovencito, y decidí bautizarme. Yo vivía con mi abuela, y mi abuela no sabía ni leer. Y mi abuela, cuando yo le hablaba de la Biblia y lo que escuchaba en la iglesia, mi abuela me decía a mí: hijito, no les hagas caso, porque todo lo que te dicen, quién sabe si es cierto. Dice, porque mira lo que te dicen ahí, dice, el papel aguanta con lo que uno le ponga. Eso me decía mi abuela. Así que quién sabe si es cierto. Abuela, le digo, pero pues si tú no sabes leer, ¿cómo vas a saber lo que me estás diciendo? Pues por lo mismo te lo digo. Ahí le pueden poner lo que ellos quieran. Y yo era un jovencito tratando de encontrarme, y tratando como Samuel de escuchar la voz de Dios. Y un día decidí bautizarme. Yo le decía, mira, fíjate que van a haber unos bautismos en la iglesia. Como ella no iba, me decía mi abuela, no te metas en eso, dice. No te comprometas. Y pasó el tiempo y vino una campaña en la iglesia, y yo decidí bautizarme, y decidí no pedirle permiso a mi abuela. Simplemente fui y me bauticé un sábado de mañana. Había unas campañas, de hecho yo no estuve en la campaña. Llegué el sábado y habían bautismo, y cuando hicieron el último llamado yo me paré y decidí bautizarme. Acepté el llamado y me bauticé. Cuando regresé a casa esa tarde, le dije a mi abuela que me había bautizado, con un poquito de temor. Pero ella se me quedó viendo y me vio bien determinado y me dijo, pues mira, dice, si ya te metiste en eso, dice, vas a tener que ser fiel. Ahora me dijo lo contrario. Si ya te metiste en eso, ahora vas a tener que ser fiel. Pero eso sí, dice, si tienes problemas con esa gente, dice, ahí te las arreglas tú. También me dijo eso. Le digo, no hay problema, le digo. Yo estoy seguro de lo que he hecho. Pero Dios está buscando todavía hoy hombres y mujeres que toman una determinación, a pesar de lo que diga la familia, a pesar de lo que digan los demás, a pesar de lo que digan los hermanos de la iglesia inclusive, pero escuchar la voz de Dios y seguirla. Amén.
Y Daniel lo hizo. Y dice que eso lo llevó a encontrar gracia delante del jefe de los eunucos. Y Dios puede llevarte a encontrar gracia con tu patrón, con tu jefe, con la gente con la que te relacionas. Cuando tú decides y tomas la determinación de ser fiel. Y no solamente eso. La Biblia dice que ellos y Daniel motivó a sus compañeros para que la porción de la comida fuera distinta. Ustedes saben eso, y que se hiciera la prueba para ver cómo resultaba en 10 días. Y si eso resultaba, la ración iba a ser distinta. Y eso fue lo que resultó, que ellos resultaron verse diferentes a los demás, porque tomaron esa determinación. ¿Y qué es lo que hace Dios con esta clase de personas? Dice el versículo 17, a estos 4 jóvenes Dios, el versículo 17 del capítulo 1, a estos 4 jóvenes Dios les dio sabiduría e inteligencia para entender toda clase de ¿qué cosa? De letras y ciencias, toda clase de literatura y ciencias. A veces te lees los libros rojos y no entienden qué dice, ¿verdad? El famoso libro El conflicto de los siglos y deseo de toda la gente, que son pilares, ¿verdad?, en la literatura adventista. ¿Cuántos hermanos se lo han leído? No levanten la mano. Sí, ahí lo tengo, pastor, ahí está, ahí en un estante. Pero como de 4 pulgadas el y tú ni siquiera el periódico te animas a leer, te vas a animar a leer ese libro. Deseo de todas las gentes. Conflicto de los siglos. Hechos de los apóstoles. Y cuando lo lees no lo entiendes, porque los traductores, así como en el inglés que se escribieron esos libros, que fue el inglés antiguo, muy sofisticado, resulta que a los traductores al español se les ocurrió ponerlo sofisticado. Últimamente para los jóvenes han habido algunas traducciones como de mensajes para los jóvenes, que es más sencillo de entender, pleno así, boom, ¿se entiende? Pero yo me acuerdo cuando me leí ese libro, el mensaje para los jóvenes, con un diccionario a la par. Yo era un muchachito y no entendía algunas palabras, con una rítmica del español antiguo. Pero estos jóvenes dicen que fueron dotados para entender lo que leían. ¿Cuántos ya quisieran tener eso, no? Leen la Biblia y ¿qué es lo que dice acá? Después de 10 años de caminar en estos senderos. Fueron dotados para entender toda literatura, toda letra. Eso es lo que quiere decir ahí. Y toda ciencia, todo tipo de conocimiento. Imagínese usted, qué tremendo, ¿no? Y algunos ni el celular pueden usar todavía. Batallando ahí, ¿no?, con la pantalla. Se broma, hermanos. Pero estos muchachos, toda cosa de ciencia, de tecnología de la época, lo sabían. Eso lo hizo Dios, porque ellos tomaron una determinación que no tomaron los demás. Además, y esto me gusta, escuche, además Daniel podía entender toda visión y todo sueño. ¿Qué le parece? Wow, qué tremendo, ¿no? Ahora aparece un hermano que tiene sueños o visiones y no queremos creer, ¿verdad? Ahora no tenemos esa capacidad, y dice que él podía tener toda visión y todo sueño, podía entenderlo. ¿Y quién hace eso? Dios, con aquellos que toman una determinación, con aquellos que son hombres devotos. ¿Sabe usted qué es ser un hombre o una mujer devota? ¿Sabe qué es eso? Yo me acuerdo que de niño, cuando íbamos a la iglesia católica, escuchaba la palabra devoto de esto, devoto del otro. Y parecía que era una palabra de ellos, pero no. Devoto viene de devoción y es una palabra que en el cristianismo en general se aplica. ¿Qué es un hombre devoto? Una mujer devota. El diccionario popular dice que un hombre o una mujer devoto o devota es alguien que es ardientemente dedicado y leal a su Dios. Anótelo ahí. ¿Qué es un devoto? Un hombre o una mujer ardientemente dedicado y leal a su Dios. Diga amén. Ese es un devoto. Y respóndase usted, ¿soy yo un devoto? ¿Soy una devota del Señor? Ardientemente dedicado y leal a Dios. Pase lo que pase. Por eso es que Daniel, cuando en el momento de la oración, no le daba pena que lo vieran que estaba orando.
porque era ardientemente dedicado y leal a su Dios. Y eso hizo que pasaran todas estas cosas. Y no solo eso, pasaron muchas cosas más. Y eso es lo que hace Dios, hermanos, con los que son fieles, con los que son inquebrantables. Y aquí aplica, el otro día me dijo una señora, mira, estábamos hablando de negocios y me dice, dime una frase, dice, que te haya ayudado en tu vida a hacer las cosas, a seguir adelante, a lograr objetivos. Y vino a mi mente un texto que encontré en ese librito, Mensajes para los Jóvenes. La mayor necesidad del mundo, le dije, ¿es cuál? ¿Saben ese texto ustedes? ¿Cuál es? Ay, pastor, ya me acuerdo, pero ya se me olvidó. La mayor necesidad del mundo es la de hombres y mujeres que no se compran ni se vendan. ¿Qué le parece eso? Hombres y mujeres que no se compran ni se vendan, que sean íntegros en lo más profundo de sus almas y que sean leales al deber como la brújula al polo. Hombres y mujeres que estén de parte de la justicia, aunque los cielos se vengan encima. Amén. Esa es la mayor necesidad del mundo. Es la mayor necesidad de la iglesia. Hombres y mujeres, jóvenes y niños, leales como la brújula del polo. Algunos ya no saben qué es la brújula, ¿verdad? Como ya evolucionó la tecnología, tenemos un GPS, llegan a un lugar, no saben cómo llegaron. El teléfono se encargó, norte, sur, este, oeste, y así llegamos a Dallas West, ¿verdad? West. Pero otros mejor no usan el mapa porque mejor ellos se saben las calles porque el mapa los pierde. Pero antes se usaba una brújula, un aparatito, ¿verdad? Redondito, tenía una aguja imantada que siempre busca hacia el norte. Y no importa hacia dónde usted la mueva, apunta hacia el norte. Y si usted se mueve al otro lado, apunta y te dice dónde está el norte, para tener un punto de referencia. Hombres y mujeres que sean leales al deber como la brújula al polo, siempre hacia el norte, siempre adelante y siempre hacia arriba. Amén. Mirando a las alturas. Esa es la mayor necesidad del mundo y de la iglesia. Hombres y mujeres devotos, ardientemente dedicados y leales a Dios. Y Dios hace muchas cosas con ese tipo de personas. El cielo respalda y bendice la obra, el accionar de este tipo de personas, y es mi deseo de oración que eso ocurra en tu vida. Que tomes una determinación. Si ya la habías tomado, bueno, la reafirmes hoy, y si no la habías tomado, salgas de hoy diciendo, yo quiero ser un devoto. Yo quiero ser ardientemente dedicado y leal a mi Dios y hacer las cosas porque la motivación más grande es Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que hace Dios con ese tipo de personas? Muchas cosas. Dice ahí en el capítulo 4, dice que las cosas, hubo un cambio. Babilonia pasó a la historia. Capítulo 6 de Daniel. Babilonia pasó a la historia. La imagen había dicho en Daniel 2 que después de Babilonia venía el reino ¿qué? Medo-persa. Y entonces aparece Ciro en la escena, el rey Ciro. Y Daniel, su fama se había extendido y había llegado bien lejos. Y cuando Babilonia cayó, la noche que Babilonia cayó, la fama, la reputación de Daniel, que había llegado muy lejos, hizo que Ciro les dijera, maten a todos, eliminen a todo el mundo, menos a uno. ¿A quién creen? A Daniel. Porque de ese amigo, dice, se dicen cosas buenas y el testimonio de él es que es fiel, que es íntegro. Y a ese le preservaron la vida. Y no solamente eso, vino también a formar parte de la corte real. Eso hace Dios con los que son leales y fieles. Versículo 1 del capítulo 6. Para el control eficaz de su reino se instauró el nuevo reino, el reino de Darío. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 gobernadores o sátrapas. ¿Cuántos? Había crecido el reino más que Babilonia. ¿Cuántos estados tiene este país?
¿Cuántos? A ver, todos los que ya se hicieron ciudadanos. Pasando lista acá. 50. Y hay unos que abogan por 51, ¿verdad? Con Puerto Rico. Y los puertorriqueños no saben qué hacer. Quieren la ciudadanía y el pasaporte americano, pero quieren ser independientes. Eso no lo entiendo, pero eso es otra cosa. 50 o 51. Y este país es inmenso, es grande, ¿no es cierto? Grande. A veces me llama una prima de mi país. Y yo me acuerdo cuando era chiquito, yo me imaginaba mi país y mi país es pequeñito. Pero yo me lo imaginaba grandísimo. Y apenas conocía la capital donde yo vivía. Apenas algunos lugares. Y oía que la gente iba a oriente, a occidente, que al otro lado del país. Y decía, ha de estar muy lejos eso. Ha de estar muy lejos. Después que ya pude andar solo, tomaba 3 horas a un lado, 2 horas y media al otro extremo del país. Y después que sube a manejar carro, llegaba en 1 hora 45 minutos. Pero cuando era niño me lo imaginaba bien grande. Y cuando llego aquí, una nación tan grande, 50 estados, ¿cierto? Y a veces una prima me llama, yo vivo aquí, mis hermanos, 2 hermanos míos viven en California. ¿Cuántos han estado en California o vivido allá? ¿O conocen? ¿Y cuántos han manejado de allá para acá o de aquí para allá? 20 y pico de horas, ¿no? Y mi prima me llama y me dice, ¿no has visto a tu hermano fulano? ¿No has hablado con él? Le digo, no. Vive muy lejos, le digo yo. Y ella se imagina que es la misma distancia que allá mismo. Le digo, manejando, le digo, es como 22 horas, pero no entiende ella. Yo tengo que pasar varios estados para ir, por eso no lo veo. Por eso tengo años de no verlo. Pero no es como ir a 15 a 3 horas. No, le digo, son 22 horas. El reino de Darío había crecido, no eran 50 estados. ¿Eran cuántos? 120 estados, provincias, dice, estados. Qué tremendo, ¿no? Es como ustedes se van a Canadá. Canadá tiene menos provincias o estados que Estados Unidos, pero es mucho más grande. Enorme eso. Quieren poblar allá en la parte norte. Si alguno quiere irse, le conseguimos. Mero hielo, ¿no? Está dando chance. Por eso han recibido muchos refugiados, porque quieren poblar Canadá. Hay chance para irse. Un hermano recién se fue, pero dijo, no, déjenme en Ontario, porque más ahí por la frontera, ¿no? Un hermano de la iglesia se movió para allá. 120 provincias, y él dice, la Biblia, que consideró prudente nombrar a 120 gobernadores, 1 por cada, y ustedes entienden ese concepto político, un gobernador por cada estado o provincia. Y versículo 2, y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del reino no se vieran perjudicados. Nombró un gobernador por cada provincia o estado. 3 encima de ellos a los que estos gobernadores les dieran cuentas, algo así como el Congreso, ¿verdad? O el Senado. Y uno de ellos era Daniel. Hasta ahí vamos bien, excelente, ¿no es cierto? ¿A dónde había llevado Dios? A uno que había tomado la determinación de no contaminarse, de ser fiel, de hacer bien las cosas. Pero mire qué tremendo. Tal vez no a todos les pueda suceder, pero hay promesa y ánimo, y esto debe motivarnos porque cosas similares pueden sucedernos a nosotros. Y Dios nos puede llevar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, si nosotros creemos, porque al que cree todo le es posible. Amén. ¿Y qué pasó? Dice que Darío un día se levantó y dijo, la verdad no necesito 3 jefes de los 120 gobernadores. Con uno me basta al que todos le den cuenta. ¿Y en quién creen ustedes que pensó? En Daniel. Dijo, con Daniel es suficiente porque él es íntegro, en él se puede confiar. Es un hombre íntegro, leal como la brújula al polo. No se compra ni se vende, aunque los cielos se desplomen. Con ese me basta. ¿Qué les parece la idea? Buenísima, ¿no? Pero la pregunta es, ¿ustedes creen que a esos 120 gobernadores y a los otros 2 que perdieron el trabajo les gustó la idea de que solamente dejaran a Daniel? No. No les gustó para nada.
El versículo dice, versículo 4, entonces los administradores y los sátrapas, los gobernadores y sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos relacionados al reino. Ahí viene el desafío de la fidelidad, de la integridad, de ser leales a Dios, de ser leales al deber. Ahí viene el desafío, porque siempre te vas a encontrar la envidia. Siempre vas a encontrar enemigos espirituales o enemigos personales. O el reino de las tinieblas se va a enfadar, o los que están alrededor, pero algo va a pasar, va a haber una reacción. Dice que a ellos no les gustó nadita y comenzaron a ver en qué falta lo encontraban a Daniel. En dónde lo podían acusar. Y eso pasa todas las veces. Y eso es lo que estaba ocurriendo acá. Pero ¿quién hace esas cosas? ¿Hasta dónde Dios puede llevar a una persona? Pero también para fortalecerlo en medio de los desafíos. Y a ellos no les gustó para nada. Y para que usted me entienda más o menos, especialmente ahorita en el ambiente político que se respira en el país, Daniel no era babilónico, no era caldeo, no era medo persa, él era israelita. Así que él no hablaba broken English, sino que broken babilónico. Eso es lo que hablaba él. Broken medo persa, eso es lo que hablaba. Entonces, cuando se le dijo que él iba a venir a ser el jefe de todos ellos, ¿ok? Se sintieron tan mal como que usted le dijera a los 300 millones de blancos en este país que el próximo presidente va a ser un latino. Más o menos así. Más o menos así. Son 300 millones de americanos más los latinos que estamos metidos aquí. Si le dijeran a ellos que el próximo presidente va a ser un latino, un morenito, pelo parado de allá de Guatemala o de Honduras, no sé dónde, sería incomodísimo, ¿no es cierto? Con un broken English, no inglés perfecto porque no nació aquí, se los hizo ciudadano por naturalización. Así se sintieron estos señores y se sintieron tan incómodos que dice, vamos a buscar cómo lo eliminamos. Porque este ni siquiera es babilónico, ni siquiera es medo persa, este es extranjero. Pero me gusta lo que dice el versículo 4 y vamos cerrando con esto. Dice el versículo 4 que ellos buscaron forma de atraparlo. Dice, sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, no encontraron tacha alguna. Amén. Porque lejos de ser corrupto o negligente, dice mi Biblia, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser que sea algo relacionado con la ley de su Dios. Qué maravilloso sería, hermanos. A veces nos cuidamos de lo que van a decir o de que las personas o los hermanos de la iglesia vean lo que estamos haciendo. Pero qué interesante sería que en la próxima semana alguien quisiera probar y ver nuestro carácter, de realmente si nosotros somos la clase de cristianos que decimos ser, y la cara bonita y simpática que ponemos aquí cuando llegamos a la iglesia y que estamos bien vestiditos. Pero cuando no estamos en el ambiente religioso y alguien quisiera saber cómo es nuestro carácter, qué tan íntegros somos, qué tan bien hacemos las cosas en los negocios diarios, en el trabajo, en la vida en general, con la familia, y que nos pusieran unos detectives o un detective para que nos siga de día y noche para ver qué tan íntegros somos nosotros y nosotros no saberlo. ¿Cuál sería el resultado? ¿Qué creen ustedes que dirían? Dice con Daniel, dice que lo empezaron a investigar y lo empezaron a seguir y a ver, y dice, no podemos encontrar nada en que acusar a este hombre. Porque él es íntegro, él es fiel y no hay nada en lo que lo podamos acusar, no hemos encontrado ninguna tacha. Qué maravilloso sería que en vez del nombre de Daniel estaría el suyo allí y dijeran, a este hombre, a esta mujer, lo hemos seguido por todos lados y no encontramos nada en qué acusarlo. No hay ninguna queja que darle al pastor o a los ancianos. ¿No le gustaría a ustedes? Sería maravilloso, ¿no es cierto? De que la gente no encontrara en nosotros un defecto en ese sentido, que somos íntegros en todo y que hacemos lo mejor en la presencia de Dios para honra y gloria de Él y de la obra. Amén.
Pero ¿quién hace esto? Esto lo hace Dios. Con aquellos que toman la determinación de no contaminarse, dice, de ser fieles e íntegros, ardientemente dedicados y leales a su Dios. ¿Y cómo lo logró Daniel? ¿Y cómo lo logró sus compañeros? Bueno, porque ellos sabían muchas cosas. Una de ellas es que habían leído este libro y habían encontrado las claves de la verdadera felicidad cristiana y de la integridad religiosa. Y de hecho, ellos no tenían todo el libro como nosotros, solamente tenían 5 libros, el Pentateuco. Pero había aprendido de ahí. Daniel sabía lo que era orar delante de Dios y derramar su vida delante de Él. La pregunta es, ¿sabes tú hacerlo? Derramar tu vida delante de Dios. Ser sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Hay alguno de ustedes aquí que padece insomnio? ¿O lo ha padecido? A veces a mí me ha parecido tener insomnio. Yo creo que no tengo insomnio, pero a veces que no he podido dormir. Y cuando no puedes dormir estás dando vueltas en la cama, ¿verdad? Pensando cosas y queriéndote dormir y no se logra. Te doy una receta para poder dormir pronto. Que hagas algo que no te gusta hacer. A las 2 de la mañana, por ahí te despiertas, la 1, y no te puedes dormir. En vez de dar vueltas, ponte a orar. Cuando a mí me ha sucedido, yo siento que el Espíritu dice, necesitamos conversar. Y entonces me levanto y me arrodillo y me pongo a orar, a conversar con Dios. Y después de eso tengo un sueño tranquilo. Así que si usted no tiene la práctica de orar de madrugada, la próxima vez que no pueda dormir, acuérdese del consejo y póngase a orar y va a ser más rápido que vuelva a dormir. Pero si no, va a amanecer ahí todo desvelado porque estaba luchando con dormir. Pero yo lo interpreto como Dios me dice, conversemos, y lo aprovecho para conversar con Dios. Daniel sabía orar. Daniel sabía depender de Dios. Daniel era sensible a la voz del Espíritu Santo y yo te quiero animar a que seas sensible a la voz del Espíritu Santo, y para ser sensible tienes que romper con un montón de tabús y creencias religiosas, inclusive que te tienen estancado. Porque yo no sé si ustedes saben, pero hay creencias religiosas que también nos estancan, porque no están fundamentadas en la Biblia. Refranes y mitos que te estancan. Le voy a contar una rapidito. Cuando yo era muchacho, a los 15 años que me bauticé, llegué a la iglesia. Y uno de los ancianos de la iglesia, uno de los hermanos ahí, me dijo a mí, yo vivía enfrente a la iglesia, y ese hermano me dijo a mí, me vio que llegaba, yo como veía que los jóvenes se ponían corbata y se vestían bien, bueno, yo dije, me voy a poner una corbatita también. Y ya iba con corbatita a la iglesia. Y entonces el hermano me vio que venía bien bañadito, perfumado, y se me acercó y me dijo esto. Hermanito, me dijo, hermanito Gustavo, dice, ¿y usted se bañó hoy? Ahí me sorprendió la pregunta, ¿no? Le digo, claro que sí me bañé y hasta me perfumé. Y me dijo, es que eso es pecado, me dijo. Bañarse en sábado es pecado, me dijo el hermano. ¿Sabe de esos hermanos de la antigua, no? Ustedes sí se bañaron hoy, ¿no? Me dijo, bañarse en sábado es pecado porque eso es quebrantar el día del Señor. Y a mí me agarró así fuera de base. Yo era un jovencito que no sabía mucho de la Biblia, ¿no? Y entonces, ¿de verdad, hermano? Le digo, sí, de verdad, me dijo. Así que no lo haga. Uno se baña el viernes de tarde para no violar el día de reposo. Ok, le digo. Y así me quedé, ¿no? ¿Y qué creen ustedes que pasó cuando llegó el otro viernes? Yo estaba en una lucha, ¿verdad? Me quedé con la inquietud del hermano. Y llegó el sábado a la iglesia. ¿Y qué creen que pasó el sábado en la mañana? Yo me bañé. Yo desobedecí y me bañé. Pero ¿sabe qué? Me sentía muy mal. Porque decía, el hermano dice que es quebrantar el día del Señor. Porque era de esos hermanos que tenía sus ideas, ¿no? Y entonces muchas veces, después de esa plática, me sentí mal porque me bañaba el sábado. Decía, pero yo no puedo venir hacia la iglesia. Y era, en nuestros países, ustedes saben, no es como aquí, la comodidad, el aire acondicionado, el calor, se suda y todo ese asunto. Y ese hermanito estaba predicando un día, ¿no? Hermano bastante fornidito, gordito. Estaba predicando acá al frente. Y un tremendo calor que hacía. Y yo vi que comenzó a sudar.
Y a algunos, y especialmente si son rellenitos, se les comienza a mojar aquí esta cosa. Aquí. Y me acordé que el hermano dijo que no se bañaba. Dije, ese hombre está loco. Ese hombre está loco. Imagínense si no se bañó hoy, ¿sabe? Se le olvidó bañarse ayer. ¿Pero qué quiero decirle con esto? Creencias limitantes. Después investigué, después maduré en los caminos, en el estudio de la palabra de Dios, y ese mito lo tumbé. Gloria a Dios. Porque no era cierto. ¿Y qué es lo que le quiero decir? Que en los pasillos de las iglesias, o por allá, o en la cocina, a la hora de la comida, corren mitos que no son basados en la Biblia. Y también hay que tener cuidado con eso. Y Daniel conocía la palabra de Dios, era sensible a la voz del Espíritu Santo, se dejaba guiar por Dios y también había vencido con toda esa clase de mitos y cosas que te estancan. Y yo quiero invitarte hoy para que seas de esa clase de personas, ardientemente dedicado y leal a tu Dios, un devoto, y que sepas hacer todas estas cosas, que seas sensible a la voz de Dios y que te dejes guiar por Él en todo. Y Dios te va a prosperar. Dios te va a guiar, Dios te va a bendecir y Dios te va a llevar a otro nivel de vida espiritual. Es mi deseo de oración que seamos así, como Daniel, sensibles, pero seamos obedientes y leales a Dios en cualquier circunstancia. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias, pastor. Me quedé con la duda de dónde es. Vamos a finalizar con el número 457. 457. No se olviden nuestras visitas, quedarse, y nuestros jóvenes solteros, quedarse a comer. Te he invitado al pastor también. En pie, por favor. Y la belleza del Salvador, su pureza tener pueda y fervor. Oh, divino Jesús, toma todo mi ser y que pueda en mí tu belleza. Amén. Buen Dios, gracias por el tiempo que nos has permitido estar aquí para refrigerarnos en tu santa palabra, por la enseñanza y también la invitación que nos has hecho hoy de dedicarnos nuevamente a ti, los que sentimos que ya estamos dedicados. Y aquellos que no, que hoy puedan decir, Señor, me entrego a ti, me dedico para ser ardientemente dedicado y leal a ti en todo. Querido Dios, bendice a aquellos que toman esa decisión hoy. Y es mi deseo que salgan alegres de este lugar, que salgan entusiasmados por lo que la palabra de Dios ha hablado a sus corazones, que se sientan bendecidos, contagiados de un espíritu y una atmósfera celestial y que salgan a contagiar a otros. Que el resto de este día sea de bendición y que consideren que en el futuro, en los días por venir, su vida será de triunfo y de gloria en el nombre de Cristo Jesús. Que van a ser victoriosos en todo y de que tú vas a prosperar su obra y sus vidas y todo lo que hagan, porque lo harán en primer lugar para honra y gloria tuya, tomando en cuenta tus principios y se mantendrán leales al deber. Serán hombres y mujeres que no se compran ni se venden, íntegros en lo más profundo de sus almas. Y que así sean nuestros jóvenes, nuestros niños, y que esta sea una iglesia bendecida y victoriosa en todo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les acompañe, hermanos.